Bueno, ¿saben qué textos vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ir repasándolos. La idea de la clase de hoy un poco es repasar o quizás compartirles algunos ejes para leer estos tres textos que hablan todos un poco de lo mismo, pero desde distintas perspectivas, ¿sí? Tenemos Historia de la Psicología Profesional en Argentina, de Luque, Acontecimientos históricos de la profesión del psicólogo en la Argentina, de Giorgi, y La Psicología Científica y el Análisis de Comportamiento en Argentina, de Mustaca. ¿Leyeron estos textos? Bueno, vamos a empezar con el de Luque. Bien. Bueno, ¿qué les quedó del texto de Luque? No sean tímidos, los vamos a ir organizando entre todos. La idea es poder compartirles algunos ejes para hacer la lectura del texto y para que sea más claro. Pero bueno, me gustaría que me cuenten ustedes también un poco qué les quedó del texto, cómo lo abordaron, si les generó alguna dificultad, si hay algo que no se entendió y quieren que vayamos a eso puntualmente, o arrancamos la generalidad del texto, digamos. ¿Vamos desde cero? Ok. Bueno. Empieza contando la autora de los inicios de la psicología. En este caso teníamos en principio dos perspectivas. Una iba a ser la perspectiva experimental y la perspectiva social. La experimental comienza en Alemania con la creación del laboratorio de Wundt y después, paralelamente, sigue con la parte social de la creación de la Universidad de Psicología por Hall en Estados Unidos. En ese momento pasan dos cosas. La autora va a decir que en Argentina la adopción, digamos, de la carrera se dio de una forma asincrónica históricamente. Ahí es cuando va a introducir los conceptos de psicología con psicólogos y psicología sin psicólogos. ¿Entendieron por qué el título de estos dos periodos? ¿Alguien me lo quiere contar? A vos te vi que asentiste con la cabeza, así que me la vas a tener que contar. No habría egresado propiamente de la carrera de psicología, que en el medio de esos dos se creó la carrera. Claro, bien, perfecto. Un poco de eso, digamos. En principio, entonces, tal cual se hablaba de psicología sin psicólogos, porque al momento que se instala la profesión, no estaba vista todavía como una profesión, como una carrera dada acá en Argentina, digamos. Empieza justamente sin la carrera con algunos profesionales que iban desde la parte experimental. Se crea el primer laboratorio experimental en San Juan y a partir de ahí comienza justamente la parte de la psicología más positivista hasta ese momento y era más funcional a lo que se esperaba en ese momento del Estado, digamos. Después aparece la parte de psicología con psicólogos, que ahí ya es cuando se instala la carrera, pero nos viene a decir la autora en este caso que los psicólogos formados en ese momento iban a desconocer todo lo que se había hecho anteriormente. Esto se da por la aparición del psicoanálisis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Si bien la autora en principio marca estos dos grandes periodos, ¿quieren? Ay, no, perdón. Si bien la autora empieza con estos dos grandes periodos, después lo tenemos a Klappenbach, que nos va a traer que en realidad estos dos periodos se van a dividir en 5 periodos más. Desde 1891 hasta 1962 se da lo que es psicología sin psicólogos, y ahí tenemos el periodo de la psicología experimental, que comienza en 1916, justamente con la creación del laboratorio en Alemania y que hace que se cree el laboratorio también en Argentina. Pero hay una diferencia porque el modelo de Alemania era humboldtiano, estaba a disposición de la creación de conocimiento y la divulgación científica,
Y acá nosotros teníamos el modelo francés que estaba buscando formar a los profesionales que el Estado necesite. Entonces, en este punto, digamos, teníamos laboratorios experimentales, pero no se centraban en crear conocimiento, sino en investigar específicamente lo que se necesitaba en ese momento, que podía ser hasta temas de pedagogía, inclusive justamente Mercante, que es la persona que crea el primer laboratorio en San Juan, hace primero proyectos y experimentos desde la pedagogía. ¿Hasta acá dudas? Si alguno tiene dudas, me levantan la mano y me interrumpen, ¿sí? Una pregunta, para los parciales ya y los trabajos, ¿es necesario saberse los nombres y las fechas así como vos las estás diciendo? Sí, ¿O hay... A ver, hay algunas fechas que son las que traje, que pueden ser las más importantes. Si quieren vamos a eso, si quieren lo seguimos leyendo como si fuese una preparación para parcial. En este caso, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que hay dos divisiones. Los dos periodos y dentro del primer periodo, los 4 primeros periodos hasta la creación de la carrera, digamos. Y que en algunos son importantes las fechas, sobre todo, por ejemplo, de la fecha de creación del laboratorio de UNT y del que se crea acá en San Juan. Después algunas fechas como la creación de la FACU, la creación de la primera carrera en psicología y demás, ¿sí? Pero si quieren no voy tan fino y lo hago más general. ¿Quieren que lo hagamos de esa forma? Ah, ok. La explicación va de... Ok. Bueno, seguimos entonces. Bueno, después viene el periodo de... Lo más importante es que tengan en cuenta, por ejemplo, esto lo suelen preguntar en los parciales del ingreso, la ley 17.132, que es la ley de los 3 no. 17.132, que era no a la psicoterapia, no al psicoanálisis y no a la prescripción de drogas psicotrópicas. Esa es la ley de los 3 no. Que dura hasta el 86 con la Avenida de la Democracia. Ahí ya se empiezan las habilitaciones profesionales. ¿Hasta cuándo dura? Hasta el 86, con la Avenida de la Democracia y la institucionalización. En el periodo ya de psicología con psicólogos aparece la formación y la consolidación de la identidad profesional y la institucionalización, que lo más importante de la institucionalización es que en el 83 surge la UBA y en el 98 la Facultad de Psicología de Córdoba. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Dudas, consultas del texto en particular? ¿Hay algo que les haya quedado dando vueltas, que quieran saber si es importante que lo sepan o no? Sí. En 1958 es como escuela dentro de la Facultad de Filosofía. Y después, en el 98, se crea la Facultad de Psicología acá en Córdoba. No hay nada. ¿Algo más? ¿Estamos con Luque o pasamos ya directamente a Georgie? La institucionalización, ¿quién trabaja? En la institucionalización lo más importante es que aparece el Cuarto Congreso Nacional de Psicología en el 1980. El surgimiento de las facultades de la UBA y de Córdoba. En el 1991 la UAPSI, porque viene a aclarar los alcances de la profesión. Y en el 2004 nos reconocen de interés público como carrera, digamos. Entonces se incluye a la carrera, se reconoce el título de psicólogo y del licenciado en psicología. Y después en el 2007 tenemos la resolución 343, donde se aprueban los criterios de la formación práctica, los contenidos curriculares, las horas de formación y demás. Sí, obvio.
en el 2007, la UAPSI y la UBAPSI determinan la resolución 343, que va a aprobar los criterios para la formación práctica, los contenidos curriculares básicos, la carga de horas de la formación, las actividades profesionales y el título de psicólogo. ¿Dudas? Sí, obvio. Ay, lo que les tengo para Georgie me van a amar. Les hice un resumen de las leyes más importantes. La resolución 343 se da en el 2007. Y ahí se aprueba el criterio para la formación práctica, los contenidos curriculares básicos, la carga de horas para la formación, las actividades profesionales y el título de psicólogo. Y la acreditación. Bueno, ¿quieren que sigamos con Georgie? Bien. Bueno, lo más importante de Georgie, yo les recomiendo leerlo en clave de eje, digamos. Lo importante es que ustedes van a tener acontecimientos históricos y se van a leer desde lo académico, desde lo gremial e institucional y desde lo institucionalización, o sea, desde la parte de las institucionalizaciones. La parte académica es más que nada lo que ya veníamos conversando, un poco la creación de las carreras, que es lo más importante, la creación de los planes. Nosotros tenemos 4 planes hasta que llega el último plan. Lo más importante es que en un momento de la dictadura se cierra directamente el ingreso de la carrera y después en el 78 se va a reabrir, pero con un ingreso de 50 personas. Después, en la democracia, recuperamos autonomía y se eliminan los cupos hasta el 86, que se cambia nuevamente el plan y que es el que sigue vigente hasta hoy. Si les preguntan cuál es el plan que está vigente, ustedes ponen el que está vigente desde 1986, que es el que viene con la democracia. Tiene modificaciones, pero ese es el 4º plan que se sigue utilizando hasta ahora. Esa es la parte importante de lo que es el eje académico. Después vamos a tener el eje gremial e institucional, que la parte importante, digamos, es que los gremios aparecen como una forma colectiva de abordar la profesión. Y sobre todo las dificultades que iban apareciendo en el campo, digamos, de aplicación. Lo importante que sepan es más que nada las instituciones que fueron apareciendo y qué fue lo que fueron logrando cada una, digamos. Tenemos la conformación de la COPRA, en principio, que venía a cubrir los vacíos legales e impulsar la creación de las instituciones. Se conectó acá también. Ay, qué vergüenza. Denme 2 segundos, porque no me puedo escuchar. Seguimos. Bueno, lo importante de la COPRA en el momento que surge es que viene a cubrir los vacíos legales, a impulsar la creación de las instituciones provinciales, pero se restringe por el gobierno de facto. Después aparece la Escuela de Psicología en Córdoba, que se suma con el Centro de Estudiantes y se suma con el COPRA, digamos, y organizan el primer encuentro nacional de estudiantes y profesionales de psicología acá en Córdoba. ¿Cuál fue la finalidad de ese encuentro para ese momento y para qué nos sirvió a nosotros como profesión también? Fue reivindicar la profesión ante el gobierno, enfrentar la exclusión de los profesionales respecto al Sistema Nacional Integrado de la Salud, porque como venimos hablando, no nos reconocían como parte del ámbito médico, sino que éramos auxiliares, y sentar las bases para la creación del Colegio de Psicólogos. ¿Saben en qué fecha es el Día del Psicólogo? Ese es el día que se conmemora como la creación del psicólogo también, porque se asentan las bases para la profesión. Después aparecen las instituciones directamente de Córdoba, que es la Asociación de Río Cuarto, la Asociación de Villa María y el Colegio de la Ciudad. El Colegio de la Ciudad se crea en 1979, pero después, en 1977, con la Federación de Psicólogos de la República Argentina,
que reemplazaba el COPRA en ese momento, nosotros también tenemos como consecuencia que se consolidan estas tres asociaciones provinciales, de ciudades, digamos, de Villa María, de Río Cuarto y demás, para hacer lo que es hoy el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, que se constituye en 1984. ¿Cuál fue la consecuencia, digamos, o el impacto o lo importante de toda esta movilización, digamos, hasta este punto de esta creación de movilizaciones institucionales? Que se comenzó a concientizar más sobre la profesión y empiezan a abrirse nuevos espacios para nosotros poder habitarlos como psicólogos. Hasta acá queda claro entonces que a De Giorgi lo importante es leerlo en estos tres ejes: académico, gremial e institucional y institucional. Bien. ¿Dudas, consultas en este texto? Sí. Sí, obvio. Uy. El institucional, en este caso, dame unos segundos. Bueno, nada, el institucional en realidad es la parte de la creación de cada uno de los gremios que fueron surgiendo, digamos. O sea, lo más importante es el COPRA, que se crea para cubrir los vacíos legales, en principio, después se destituye por el gobierno de facto. El Encuentro Nacional de Estudiantes y Profesionales de Psicología, que reivindican la profesión, buscan ampliación de la llegada y el alcance de la misma, digamos, de la profesión. Y bueno, las instituciones que se formaron acá en Córdoba, la de Río Cuarto, la de Villa María y el colegio de acá de la ciudad. Y que es importante saber que después estos se fusionan en el colegio de la provincia. Ya no existen esas entidades y se hace la Federación de Psicólogos. Les traje, para que les saquen foto, un resumen de las leyes más importantes que les pueden llegar a preguntar. Sí, estamos juntos. Qué bien la licencia tirada, ¿verdad? Hermoso. Yo voy a salir. Tengo una consulta. Sí, de una. Sí, no tengo ninguna más. Se los compartimos los chicos para que lo tengan. Sí. Me dicen acá que igualmente van a estar compartiendo este PowerPoint a los grupos para que tengan como la ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué rompí? ¿No quieren que lo pasemos por los grupos? Copiamos todos. Ah, bueno. Bueno. Lo vamos a pasar igual. Pero bueno, estos son los ejes principales, digamos. Acá pueden aprovechar para hacer preguntas. Así se construye el conocimiento, por favor, les pido. Bueno. Vamos a pasar al último texto, que es el de Mustaca. ¿Alguien leyó este texto? ¿Qué les pareció? Quiero que me digan ustedes qué les pareció y después yo les cuento mi punto de vista. ¿Quién me había dicho que sí lo leyó? No, yo no, te juro que no. Están buscando los resúmenes, los quiero mucho. Bueno, no me van a contar qué les pareció el texto, les cuento a mí qué me pareció. Mustaca en realidad lo que viene a hablar y a decir y a contarnos es por qué actualmente predomina el psicoanálisis en las carreras de psicología y por qué se desplaza lo que es la parte experimental. En un principio, nosotros como habíamos hablado en la psicología sin psicólogos, todavía no había surgido el psicoanálisis. Entonces, era de esperarse que para ese momento los que se llamaban psicólogos estuvieran formados más desde la parte cognitiva, conductual, contextual, pero que en algún punto se llegó a asociar a la derecha y al capitalismo, pero no era algo que no se fuese a esperar porque el principal exponente era Skinner, que es de Estados Unidos.
y supuestamente hasta ese momento era considerada como una psicología experimental, pero a servicio del Estado, digamos. Es decir, se investigaba lo que el Estado necesitara tener respuestas. El psicoanálisis viene a plantear algo totalmente distinto, digamos, viene a poner en foco al sujeto, viene a hablarnos de la individualidad de la persona, viene a corrernos de la demanda del otro, de lo que nos dicen, digamos, de lo que nos dice el capitalismo, entonces aparece como una corriente más de izquierda, si se quiere. Entonces, por eso nos va a decir que las carreras de psicología tienen como este tinte más partidario, ideológico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eligieron la carrera por una cuestión ideológica o partidaria o por qué eligieron la carrera? ¿Cómo? Está perfecto, por decisión propia. ¿Todos de la misma o los obligaron a estudiar psicología? Ay, me tocó un grupo tímido, chicos. Ay, así nos divertimos. ¿Cómo? Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, tengo un concepto que me parece que no le puse en el Power, no le puse en el Power, pero que me parece algo de lo más central que nos viene a traer Mustaca, que es, se los voy a dictar, que habla de la psicología científica, digamos, nos va a traer un concepto específico de la psicología científica, que nos va a decir que la psicología científica va a utilizar como válido el método de las ciencias fácticas para llegar a la comprensión de los fenómenos psicológicos. ¿Y qué va a incluir esto? Los estudios de exploración, lo descriptivo, lo experimental y las áreas aplicadas que usan el enfoque comportamental cognitivo justamente por esto, digamos. Lo experimental se asocia a lo cognitivo comportamental porque es lo que se puede ver. El psicoanálisis habla y nos trae lo que no se puede ver. Entonces, por eso se dice que se corre también de la parte científica y experimental, y viene acompañada con el antipositivismo. Nos va a mencionar 3 aspectos históricos importantes, que son el apogeo experimentalista, que es básicamente el periodo positivista hasta el 1930, desde el 1930, perdón. Después tenemos el periodo de transición de 1956, donde aparecen estas posturas antipositivistas, espiritualistas y de psicología aplicada, es decir, que la filosofía toma la psicología como objeto de estudio, hasta lo que tenemos hoy en día, que es el tercer aspecto histórico, digamos, donde se crean las primeras carreras, se separan de la facultad de filosofía y empezamos a tener un enfoque más dinámico y más propio, digamos, de la clínica, que viene con el marco teórico del psicoanálisis. Y acá retoma justamente de que Wundt, en este caso, con la creación del primer laboratorio en 1979, sienta las bases de la psicología experimental, de que dista de la creación de los laboratorios experimentales que se crearon acá en Argentina. Si bien había un montón, Mercante crea uno, Piñero crea otro. Bueno, esto capaz sí es importante. Mercante, en el 1891, funda el primer laboratorio experimental en Latinoamérica, en nada menos y nada más que la provincia de San Juan. Pero él era pedagogo, no era psicólogo, digamos, hasta ese momento, pero estudiaba campos psíquicos. Después, Piñero, en 1898, funda el laboratorio en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y hasta 1930 se van a fundar laboratorios donde se promulgaba obviamente la corriente positivista, lo comportamental, lo observable, lo medible, lo científico, y todo lo que sea relacionado a la ciencia natural. Nos va a decir que todos los trabajos de investigación se fundamentaron en pedagogía, psicofisiología y psicología natural y patológica.
Esa fue la metodología que se usó en los laboratorios experimentales hasta ese momento. Esos eran los objetos de estudio, digamos. Después, bueno, habla de que el periodo de transición, que es cuando aparece el movimiento antipositivista y la filosofía nos toma como objeto de estudio, se desplaza, digamos, esta mirada tan científica. Y aparece en el 1956 con las carreras de psicología, el psicoanálisis y la psicología aplicada se desestima de estas otras miradas, ¿sí? Que eso es como lo más importante que va a tomar el texto. Les digo de nuevo por ahí las claves para leer este texto, que es lo más fácil, no es un texto difícil, pero lo más importante de este texto es que retoma un poco por qué se habla de psicología sin psicólogos en ese momento, pero psicología con psicólogos después, porque si bien los psicólogos que aparecen después con las carreras, con esta implantación, digamos, o profundización de lo que era el psicoanálisis, negamos las bases anteriores, experimentales, científicas, investigativas que teníamos antes. Lo ideal y lo que se está buscando ahora es que volvamos justamente también a confiar en esa psicología científica y basada en datos, pero la posibilidad es que hoy tienen un montón de ramas y de corrientes en las que se pueden especializar. Pero está bueno seguir construyendo conocimiento. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo más que quieran saber? Lo hice súper rápido, lo hice corriendo. Creo que les hice, bueno, sí. Como conclusión les traje que la psicología en Argentina refleja una interacción compleja entre historia, ideología y ciencia. Van a ver que distinto a otras carreras, nosotros como psicólogos, la carrera se fue marcando un poco con los hechos históricos que venían sucediendo paralelamente. La dictadura, la aparición del psicoanálisis, la reforma del 18. Lo importante de estos tres autores es que nos van a traer los avances, los desafíos del campo, cuáles fueron las trabas, cuáles fueron los avances, cómo fuimos evolucionando como profesión y como profesionales. Y bueno, esto que les decía, que es importante que promovamos una psicología que se base en fundamentos, pero bueno, son libres de elegir también. ¿Dudas, consultas? ¿Cuándo ya empezaron el cursillo? Ah, y no empezaron en el cursillo. Bueno, no, van a tener muy buenos profes. ¿Ya les asignaron las clases? ¿Que tienen 2 veces a la semana? ¿A nadie le tocó? Claro. Y, ¿qué les iba a preguntar? Y tienen 2 prácticas. ¿A nadie le tocó el Luque como profe? ¿A vos? Es un amor, no se preocupen. Todos los profes son un amor. ¿Miedos que tengan del cursillo? Yo tengo una consulta. Sí. No sé que no tenemos que aprobar el cursillo. ¿Podemos anotar materias que no sean correlativas? Tipo, ¿se puede cursar realmente algo el año? Yo te recomiendo que en realidad, o sea, no aprobar el cursillo en general, digamos, o el final, me estás diciendo. Claro, los finales. Ah, no pasa nada con el final. Que no los escuchen, pero tienen tiempo de 3 años para rendir los finales. Yo les recomiendo sacarse en la primera mesa, pero tienen 3 años, no pasa nada. Y nada, el cursillo lo más importante es que busquen un buen grupo de estudio y un buen grupo de trabajos prácticos, porque la mayoría de las cuestiones del cursillo están pensadas en grupo, digamos. Porque bueno, somos un montón. ¿Algo más en lo que les pueda ayudar? Sí. Yo realmente, perdóname si no es una pregunta, pero se me hace muy interesante como el psicoanálisis te integró tan fuertemente siendo algunos temas, porque sí entendí que me veían mal. Y cómo lo adoptaron los estudiantes tan fuertemente y lo entendían. No entendí, fueron los estudiantes que eligieron qué estudiar en ese momento y fue el psicoanálisis. Sí. Aparte de toda esa preferencia tenía de lo que decía usted de esta teoría como revolucionaria, de querer ir a los humanos y no se le conoce. Claro, tengamos en cuenta que en realidad era francesa la corriente de psicoanalítica y nosotros teníamos el modelo francés de estudio también, que buscaba que
la enseñanza, digamos, fuera en base a los profesionales que necesitábamos en ese momento. Y el psicoanálisis aparece como una teoría totalmente innovadora, sacada de la caja, y para ese momento que estaba la reforma del 18, había tanto revuelo que dijeron, sí, esto es psicología literalmente, digamos, todo lo otro es zaraza, pero hoy pueden coexistir esas cosas. Y además de que teníamos, nuestros formadores eran médicos españoles, psiquiatras, el psicoanálisis también se arraigó mucho, digamos, en la psiquiatría, por eso también tenemos como esa corriente o esa inclinación. En cuanto a los modelos, nosotros tenemos el francés, el resto hay que tenerlo como muy estudiado, como buscar algo de información o simplemente con saber bien el resto ya es más. Yo lo que les recomiendo es que de los modelos sepan cuál es la finalidad de cada modelo, digamos. Me parece que eso es como la clave, lo más importante, más allá de la fecha, de la creación, de las facultades y demás, o de la vida universitaria. Creo que lo más importante es justamente eso, que a qué era funcional cada modelo. Sí. Análisis conductual aplicado es importante, o sea, es como así muy visual. ¿Quién es el autor? Creo que es nuevo el texto ese. Claro, no me suena, pero O sea, vienen hablando de lo que venimos utilizando, que era el comportamiento. yo creo que ese texto quizás lo que tenga sean más datos de cómo surge la cognitivo contextual, cuáles son las corrientes, cuáles son los autores principales. Así que me parece, no digan esto, pero me parece inclusive más importante que el texto de Mustaca, por ejemplo. ¿Algo más? ¿Cuándo empiezan el cursillo? El lunes. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Sí, decime. Son todos los profesores muy buenos. Pero no me suena ese, perdón. Justo ese no lo tengo, debe ser una nueva camada. ¿Cuál? Di Paola es un amor, sí. Ay. Alonso, no me suena. Ponce creo que es el mejor profe del Facu. Hola chicos, soy More. Algo que les quería decir que para mí me sirvió mucho, yo estoy en segundo año recién y como tengo bastante fresquito todo lo que fue el ingreso, algo que sirve mucho es tener en claro, porque yo con Noé estamos también en segundo año y el primer parcial nos quedamos como quietas cuando nos aparecieron, decían según este autor. Es muy importante que sepan qué dice cada autor en general, más allá de cada cosa que dice, lo que habla en general, porque te puede decir según, no sé, Di Paola y es de otro autor lo que dice, entonces eso es algo muy importante. Y en el caso del primer texto que explicó, la etapa con psicólogos y sin psicólogos, algo que yo recuerdo, porque me quedó bastante claro, porque me había equivocado, era de que te preguntaban, según con psicólogos, en el texto de, y te ponen otro autor. Así que tengan cuidado con esas preguntas que suelen ser bastante capciosas. Las fechas. Y las fechas también, al igual que lo de las leyes, eso es súper importante. Así que, bueno, si pueden, no memorícenselo, pero tipo, ténganlo bastante en claro los números de las leyes. Hola, yo. Agregando a lo que dijo la compañera, sí denle mucha bola a este texto, mucha. Háganse líneas de tiempo, esquemas, lo que les sirva, porque por experiencia propia, cuando nos pasó con Mar en el final, fue muy poco variado y es del texto que más se tomó y yo creo que es el más difícil en el sentido que más allá de entenderlo tenés que memorizarlo un poco. Así que eso, una recomendación, denle mucha bola a este texto. No. Bueno, perdón, sí. Toda la unidad 1, digamos, toda la de la historia, las leyes, los nombres y demás, Luca y Di Paola van a ser muy mencionadas en las preguntas. Ahora sí, para finalizar, voy a pedir un fuerte aplauso para la licenciada que nos acompaña hoy.
de nuevo, agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y sus ex por prestarnos este hermoso lugar. Y por último, bueno, entendemos que también la facultad tiene un espacio de encuentro entre los estudiantes. Por eso, desde JP Chico los queremos invitar. Ahora nos vamos a juntar, vamos a ir a un bar a tomar algo fresco. Sabemos que es jueves, hace mucho calor, así que quienes se quieren sumar están totalmente invitados. Vamos a cerrar esto y vamos a ir directamente para allá. Así que bueno, los invitamos. Llegamos re bien con el tiempo. Pensé que había sido mucho más rápido. Sí, Pasó re rápido. Gracias. Yo he dicho una hora y media. Muy bueno. Ya solo en una hora. No fue tedioso. No, para nada. Pero re lindo. Quedó re claro. O sea, Sí, sí. Lo que me había quedado del ingreso.